y ahí capaz que ya le damos comienzo con eso. Y doy la bienvenida ahí a la gente que está o que va a estar escuchando esto en el futuro. Este es el episodio 52. Creo que sí. No, 50. No, 53, 52 fue el anterior. 53. El 53. Claro, lo que te decía, acá grabamos 4, claro. Sí, porque el primero que grabamos acá fue el 50 y estamos en el 53. Así que ya, este es el cuarto que vamos a grabar. Está lindo acá, está rindiendo bien. No, y eso, o sea, hablar de vos, de quién sos. Primero, presentate, porque ahí también la gente del futuro no, capaz que no sabe quién sos, así que tirate una intro ahí y empezamos por ahí. Empezamos por tu introducción. Me llamo Rodrigo Ponce de León, estoy casado, tengo 2 hijas, me gusta el barismo, me gusta tocar la guitarra, me gusta el tenis y soy licenciado en sistemas y desde hace unos años empecé a escribir y a hacer videos, que es algo bastante nuevo, diferente para mí. Ahora ya lleva unos años, pero es algo diferente. Y trabajo en Whiteworks y soy Insight Strategist. Ahí va. Que si querés tomo esa punta como para arrancar. Dale, sí, porque desde el inicio. Es un rol extraño que no he visto recién. De hecho, alguien me preguntó ahí, che, ¿pero qué hace Rodrigo? Y fue tipo, está en LinkedIn, dice, ¿cómo es? Insight Strategist. Ok. Entonces, capaz que contame, ahí va. Vamos para atrás para entender. Sí, yo antes de eso digo, la idea es explayarnos en tu historia, en tipo dónde arrancaste. Ahí va. Porque siento que ahí también mucha gente que es en general la que está como del otro lado de la cámara, tiene un perfil de developer, entonces también como un poco capaz que se siente identificado. Yo digo, por lo pronto, cuando hablamos la primera vez fue tipo, qué salado, sí. Es, tipo, es otra versión que hubiera pasado si en este punto de mi vida hubiera tirado para aquel lado, hubiera terminado ahí. Entonces me sentí identificado un poco, ¿entendés? Capaz que contanos, sí. Así. Bueno, de chico me gustaba jugar a la computadora, videojuegos, odiaba leer, odiaba la historia, todo lo que tuviera letras o escritura, ¿no? Que es medio loco comparándolo con el hoy, ¿no? Pero todo eso no me gustaba. Me gustaban las computadoras. Me acuerdo incluso en casa que cuando compraron la primera torre, ¿no? Esas color crema, ¿viste? Que de noche había que taparla con una funda. Sí. Me sentaba ahí con mi hermano a jugar, mi hermano mayor, y él jugaba juegos como el Prince of Persia o juegos de esa época, y yo me sentaba ahí a mirarlo y me gustaba eso como de acompañarlo mientras hacía eso y como ir tirándole ideas o probá esto, ¿no? Como estar atento a lo que él estaba haciendo. Y bueno, un poco ese contacto con las computadoras y el desprecio, si se quiere, por la historia y los libros me llevó a que después, más adelante, elegir una carrera científica. Claro. Y terminar estudiando sistemas. No necesariamente porque desde chico programara ni nada, sino que como medio diciendo, si me gustan las computadoras, esto es lo más parecido, vamos por acá. Y lo otro no quiero tener que leer 10 libros para estudiar y escribir 20 carillas en un examen. Entonces agarré para licenciatura en sistemas. Y bueno, ahí fue mi primer contacto con la programación. Y desde el arranque me gustó mucho. Y me empecé a meter en ese mundo. Y ahí por el tercer año de la carrera empecé a trabajar. Primer trabajo desarrollador Java, un poco desarrollador.net. Ok. Uy. Después pasé a otra empresa en la que seguí desarrollando Java, que era como lo que tenía más conocido porque en la carrera se usaba mucho. ¿De qué año estábamos hablando ahí? ¿Cuántos años tenías para empezar? Yo tengo 36. Estamos en la misma. Y ¿qué año estamos hablando? Y capaz que 2011, 2012. Seguro. Sí. Ahí. Sí, la época de JavaScript era algo nuevo y era tipo, si sos programador Java, sos programador JavaScript. Sí, y yo incluso es como que trabajaba en Java, pero aplicaciones más de escritorio, que era mucho de lo que se hacía en la carrera, y en los trabajos en los que empecé también era más de lo que hacía. Entonces el mundo web no estaba tan cercano a mis skills, si querés. Y bueno, ahí por el año 2014, 2015, como que un poco empecé a tener la sensación de que quería algo diferente, algo un poco más moderno, si se quiere llamar.
porque estaba el auge de las culturas tipo Google y las empresas Sí. más modernas. Y yo en la empresa que estaba, una empresa en la que aprendí muchísimo, pero era más a la antigua, ¿no? Más tradicional. Sí, sí. Y empecé a buscar algo diferente y me llegó por LinkedIn un contacto de Wireworks, que para mí era algo desconocido, ¿no? ¿Qué Wireworks? ¿Qué es esto? Sí. Entonces me puse a investigar y vi cosas modernas, ¿no? Lo que yo pensaba como moderno. Claro. Usaban GitHub, iban Sí, a sí, meetups, 2014, 2015 claro, era la... Scrum, no sé, como cosas que Sí. yo veía y decía, sí, es ahí. Claro. Entonces, fui a entrevistarme y por suerte quedé. Y eso fue en el 2015. Ahí entré a Wireworks. Y es un lugar en el que desde el arranque es como que quedé encantado y al día de hoy es como que yo siento que en ese momento en mi vida es como que el trabajo empezó a sentirse no tanto como trabajo, sino como algo diferente, ¿no? Como una actividad que puede, de alguna manera puede llegar a formar parte de tu vida y que vos sientas que te suma a tu vida y que te energiza y no que es esta cosa de llega el domingo, mañana hay que ir a trabajar, no sé qué, ¿no? Como que ahí empecé a sentir eso. Y bueno, durante los primeros años mi rol fue de software developer en el mundo de Ruby on Rails. Ahí trabajamos principalmente con Ruby, que uno de los fundadores estaba en el core team de Rails. Sí, eso te iba a decir, era el auge Santiago, de... sí. Ni siquiera el auge, era cuando se estaba inventando Ruby on Rails. Exacto. Yo trabajaba en esa época, 2014 ya me había ido. Yo trabajaba en Cubox, que era como la empresa del hermanito menor o mayor, no sé, a la vuelta. Mirá. Y también mamé mucho de la cultura esa, había mucho open source también. Sí. El open source era tipo, todo el mundo, de hecho, me acuerdo que todo el equipo que estaba ahí tenía algo siempre open source y tal. Yo era más joven también, también tiene la misma edad que vos. Y estaba ahí como tipo, no podía como incorporar todo lo que estaba pasando, me obligaron a hacer open eso source. mismo sentí yo cuando entré a Wireworks. Es como Claro. que en ese momento seríamos unas 18, 20 personas y me acuerdo de, claro, yo sentía que todos estaban como en otra liga en comparación, literal, ¿no? sí. Entonces es como que a cada uno cuando lo escuchaba hablando, sea de algo técnico, de algún problema del cliente, es como que me motivaban a querer aprender más y meterme más en esas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, primeros años trabajé en clientes enfocándome en Ruby on Rails. Y claro, en esos años la particularidad es que en todos los proyectos que estuve, siempre al lado mío había alguno de esos más experientes, ¿no? Tal cual. Entonces, Qué increíble. iba a las reuniones con los clientes y siempre tenía como esa persona en quien sostenerme, tipo, el cliente hace una pregunta difícil y espero porque sé que va a responder él, ¿no? Claro. Entonces veo cómo responde y en base a eso voy aprendiendo. Pero claro, empezaron a pasar los años y algunas de esas personas por ahí se fueron a emprender o se fueron a otra empresa y empezó a entrar gente nueva y de a poco es como que yo empecé a tomar uno de los lugares como de más experientes en el equipo de desarrolladores y eso lleva a que a la hora de abrir nuevos proyectos por ahí te empieza a tocar a vos. Claro, pasaste a ser vos, digamos. Claro. Sin darte cuenta, capaz. Exacto. Entonces llegó un punto en el que ahora estoy en un equipo que lo abrí yo y se me suman 2 desarrolladores nuevos que recién entraron a la empresa, que por ahí es recién su primer trabajo, ¿no? Y ahí empezó como a aparecer algo que antes no estaba, que es la pregunta de, ¿cómo los ayudo a que sientan lo mismo que sentía yo, que se sientan cómodos en el proyecto, que puedan desarrollarse, aprender y que el proyecto funcione, ¿no? O sea, porque ahora es como que ellos me van a estar mirando a mí durante las reuniones para ver cómo se hacen las cosas en este trabajo, cómo se habla con el cliente, Y bueno, y ahí empezó como el tema del liderazgo. Y empecé a interesarme por cosas que por ahí no eran explícitamente técnicas. Claro. ¿No? Un poco porque me lo demandaba el trabajo, ¿no? Y en Wireworks no es que haya roles definidos, ¿no? No hay uno que es el team leader, otro que es el front-end developer. Es como que son equipos en los que se busca que cada uno un poco explote sus
sus cualidades, sus fortalezas, sus intereses y aporte al equipo lo que el equipo sienta que puede. Es una cultura muy open source, si pensás en el open source es eso también, es tipo, che, acá está el código, vos podés aportar lo que sientas que puedes aportar, te vamos a decir si está bien, si está mal. Sí, es un poco salido de ahí, es increíble. Exacto. Entonces, puede pasar que en un equipo, por ahí no a todos les tire la parte de cómo comunicarse mejor con el cliente, por ahí les tira más el aprender el último framework de React o de no sé qué, o estar encerrado en la T. Y a mí me empezó a tirar eso otro, ¿no? Esa cosa más de soft skills, llamarle. Y ahí empecé como a buscar respuestas en eso. Y lo primero que se me ocurrió hacer fue entrar a Amazon y comprarme algún libro de liderazgo, ¿no? Liderazgo. Eso me parece un punto importante también, porque en aquella época, yo ahora me ha tocado por alguna razón contar mucho sobre aquella época y es tipo, el conocimiento que uno adquiría técnico incluso venía de los libros. En aquella época no era tipo, que capaz que hoy también, digo, capaz que hoy hay más moda de entrar a YouTube y como estudiar en YouTube, Udemy, tenés plataformas así. Pero en aquella época eran las oficinas, de hecho yo fui a la de Wildworks hace poquito y todavía están, o sea, tienen una biblioteca gigante con libros que vos lo mirás y decís tipo, este libro tiene 15 años acá. Tipo, o sea, espero que lo hayan agarrado y lo hayan leído, pero son libros que aparte de ser muy fundamentales, era la manera en la que se estudiaba en aquel momento. No era que vos entrabas a internet y... Entonces era eso, la de Amazon, la iniciativa era como, che, me compré un cursito en Udemy de hoy, me compré un libro en Amazon y lo estoy esperando. Además me gustaba eso de la biblioteca en Wildworks porque es como que, estoy con dudas de algo de Ruby o no sé qué, y te parabas, ibas al living, a la biblioteca, mirá, algún libro de esto me servirá, lo agarrabas, te ponías. Era como que, ahora vas, le preguntás ya es más fácil. Al cloud o algo de eso, pero está interesante. Y bueno, esto de buscar en Amazon los libros de liderazgo también era como algo raro para mí, por esto que te decía al principio, que yo odiaba leer. O sea, para mí la lectura siempre fue algo de que para mí es imposible leer un libro. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que todos mis amigos leían Harry Potter. Y claro, yo los miraba y decía, yo también quiero poder leer Harry Potter. Claro, y me compraba Harry Potter, leía 7 páginas y como que lo abandonaba. Y decía, leer no es para mí. ¿Viste? Como que digo que me maquinaba con eso y hasta esa época yo sentía que los libros no son para mí. Lo había asumido. Pero bueno, ahí me compré una serie de libros sobre liderazgo. Uno de ellos de Simon Sinek, que se llama Leadership Last. Tremendo. Y empecé a leer ese libro. Y claro, es como que es otra cosa, porque diferente a leer Harry Potter, que capaz que es una ficción, yo acá empezaba a leer cosas que sentía que me nutrían para el día a día en el proyecto. Es como esos desafíos del liderazgo que yo estaba teniendo en el equipo. Yo ahora leyendo podía encontrar, esto que dice acá, capaz que mañana puedo probar, no sé, hablar de esta forma con mis compañeros, o a plantear al cliente esto de esta forma, o esto que pasó hoy capaz que tiene sentido en base a esto que dice acá. Y como que eso me empezó a hacer un clic con la lectura, ¿no? Como que, capaz que leer, en mi caso, no necesariamente es para divertirme o para escaparme, ¿viste? Como podría ser para alguien que lee fantasía o ficción. Por ahí la clave para mí en la lectura es leer para aprender sobre lo que estoy pasando en mi vida profesional o personal. Y a partir de ahí como que de a poco empecé a leer y bueno, ese fue como el punto de inflexión, si se quiere. Ahí va. Y bueno, fui leyendo, aplicando cosas, el equipo fue creciendo, le fue yendo mejor, fue un excelente equipo, pero en un momento yo empecé como a ponerme en un modo medio pesimista, como que me empezaron a molestar cosas del cliente y como que se daba mucho esta dinámica de que, claro, nosotros sentíamos que estaba bueno trabajar de cierta forma, con cierto proceso, tales reuniones, estándares de calidad, y por ahí el cliente no veía eso o nos pedía cosas que un poco chocaban contra lo que nosotros imaginábamos. Y como que ahí eso me empezó a alimentar algo que no era muy productivo, si se quiere, ¿no?
Y bueno, eso empezó a devenir en quejas y yo por ahí me quejaba y mis compañeros de equipo también se quejaban. Y veía como un poco los estaba contagiando a ellos con esa aura pesimista, ¿no? Y hubo un día que eran tipo las 5 de la tarde y estaba en una reunión con este cliente y el loco me pidió algo a última hora, me pidió que le preparara un reporte, ¿no? Y yo me recalenté y sí, dale, no sé qué, cerré la laptop, me fui para abajo en la oficina, bajé la escalera, fui a la cocina y ahí estaba Sebamar, capaz que lo conocés, Sebastián Martínez. No lo ubico. Está en Wireworks casi desde el inicio. Okay. Hoy es Head of Business. Okay. Y fue quien me contrató, ¿no? En ese momento era VP de Ingeniería. Claro. Mi jefe. Sí. Y estaba en la cocina tranquilo comiendo su manzanita. Y yo caí y le largué todo, ¿no? Todo furioso ahí. ¿No? Este loco me tiene podrido, no puede ser, las cosas que nos viene pidiendo. Ahora a esta hora me pide un reporte. Y le preparo un reporte del sprint. Y ahí Sebastián, calmo, ¿no? Sereno, corta un gajo de su manzana. Me mira y me dice: ¿qué tan loco es ese pedido? Claro. Y yo ahí es como que algo de ese momento, ¿viste? De la mezcla de mi locura con la serenidad de él y lo que él representaba, ¿no? Que era me contrató como alguien que también me inspiraba mucho. Es como que me hizo darme cuenta de que yo estaba en cualquiera, ¿no? Como que me hizo dar cuenta de que yo estaba completamente tomado por algo y estaba contagiando eso a todo el equipo, ¿no? Y mis compañeros estaban como en el mismo barco, si se quiere, ¿no? Claro. Y ahí estaba poseído por la bestia. Ahí va. Que es sobre lo que escribí. Por eso le pusiste así al libro. No por eso le puse así, porque en ese momento no era la bestia. El nombre de la bestia lo encontré mucho después, pero hoy digo que era la bestia. Y en ese momento me dije, si yo quiero ser una buena influencia para mis compañeros de equipo y quiero ser como lo que eran mis compañeros más experientes para mí al comienzo de mi viaje en Wireworks, tengo que cambiar algo. Y ahí seguí por lo de los libros, pero empecé a leer de inteligencia emocional, de mentalidad, de un poco de manejo de las emociones. Y de a poco empecé a tratar de cambiar un poco mi relación con ese cliente, que le llamábamos Bigotito, ¿no? Que Bigotito dejara de ser un enemigo y pasara a ser un amigo, ¿no? Un compañero de equipo, ¿no? Porque al final de cuentas quiere lo mejor para el proyecto igual que nosotros, claro, ¿no? Y bueno, ahí empezó otra etapa de viaje de autoliderazgo, si se quiere, ¿no? Más centrado en lo que era mi cosa personal, ¿no? Porque también noté eso, es como cuando uno empieza a investigar el tema del liderazgo, es como que te querés enfocar en los otros, ¿no? Cómo liderar a otros. Y es como que por ahí me di cuenta que hasta que no te lideras a vos es como que no podés liderar a otros, claro. Porque para liderar a otros, no sé, le tenés que dar feedback a alguien, le tenés que decir algo difícil a alguien, es como que tenés que lograr... Eso te iba a decir, cuando cambia ese rol, digo, cuando empieza a entrar gente nueva, me imagino que lo primero que sentís es frustración, porque hasta ese momento vos no tenías que depender de alguien más para que obtuviera un resultado, era vos te sentabas, codeabas, salía, y de un momento para el otro empieza a venir gente que de repente no te entendió, o tiene que cambiar algo de la manera que trabaja, sí. Y eso también es que claro, de repente, por lo menos en mi caso, lo que empezó a pasar es eso. Yo de repente mi conexión con el liderazgo y los libros no es tan como al lado tuyo, pero sí, en cierta manera es como que Simón Sinek, por ejemplo, a mí me enseñó un montón de cosas sobre cómo descubrir esas cosas también, porque en un momento vos no te das cuenta que estás frustrado, pero estás recaliente y es tipo, Bigotito, me estás matando. Y no podés ponerle nombre a esas cosas tampoco. Entonces capaz que también digo, en mi caso fue un poco así, fue como de autodescubrir como esas emociones y ponerle el nombre. ¿Cómo? Y ahora te cuento un poco más sobre la bestia, te pregunto, ya contar yo.
Pero todavía me genera la curiosidad de tipo, está bien, ¿y cómo terminaste en el rol que estás Esa ahora? es Ahí va, ¿y qué? Falta un tramo todavía. Está, a ver. Bueno, ese proyecto siguió, terminó siendo un tremendo proyecto. Con Te hiciste Bigotito. amigo de Bigotito, Sí, ahí sí, está, sí, bueno. sí. No terminó Sí, todo, mal. los tres en el equipo, es como que terminamos Ahí va. con una percepción diferente de Bigotito, ¿no? Y bueno, después pasé por otros proyectos y en un momento uno de los fundadores de Wildworks, José Costa, que hoy es el CEO, tenía cada tanto reuniones con todos, ¿no? En la empresa, como que por quarter, capaz que se juntaba un one-on-one con cada uno en la organización. Y bueno, yo en esas reuniones como que ahora que leía sobre liderazgo y tenía como preguntas más soft de la empresa y del mundo, empecé a aprovechar esas reuniones como para tener charlas profundas sobre esos temas. Y yo iba a las reuniones y claro, lo mataba a preguntas y le preguntaba, che, ¿y esto por qué? ¿Y por qué nuestros valores son esto? ¿Y por qué la cultura? Y se empezaron a dar muy buenas conversaciones con él y se ve que a él también como que lo ayudaban a pensar, ¿no? en lo que era su iniciativa, ¿no? En la empresa. Y luego un tiempo me dijo para sumarme al equipo de managers. Y ahí fue cuando se dio como la transición del rol de software developer a un rol más de liderazgo en la diaria, si se quiere. Y dejé de trabajar directo para los clientes, ¿no? Y empecé a enfocarme más en la organización y en Wildworks. Y ahí en ese pasaje, que también tuvo un poco de enfrentarse a la bestia y los miedos de, che, dejar de programar, quiero dejar de programar, tiene sentido. Y bueno, en ese momento es como que me hacía mucho sentido porque lo que me tiraba más era esto otro. Es como que la parte técnica un poco había pasado a un segundo plano para mí. Incluso en estos proyectos en los que venía trabajando es como que tendía a tomar más el rol de comunicarme con el cliente, de validar que estuviéramos construyendo las cosas correctas, y no tanto el que anduviera bien, claro, programando lo que había de programar. Y bueno, cuando transicioné a ese otro rol en la empresa, fui tomando diferentes roles, ¿no? Primero fue People, Care and Growth, después se llamó Learning and Development. Después tuvo un tiempo que no tuvo título, y un poco tiene que ver con esto que decís vos de ¿qué hace el Rodri? Que también es una pregunta que a veces me cuesta responder porque hago cosas que en la superficie se ven como que raras o diferentes, ¿viste? Escribo cosas, grabo videos, doy charlas, no sé qué. Y un poco se empezó a clarificar cuando empecé con Para Masticar. Que Para Masticar es un blog que arranqué hace 3 años. Okay. Que es de donde nació la bestia. Yo hace 3 años, o 3 o 4, no sé, después de la pandemia, ahí es como empecé a sentir que quería empezar a escribir y a compartir un poco de las cosas que había ido aprendiendo en ese camino de autoliderazgo. Entonces es como que me puse en la mente, si yo le estuviera hablando a alguien que hoy estuviese en la misma posición que estuve yo cuando me volví loco en la cocina con Sebastián, sí, ¿viste? Estuviera en esos momentos, ¿qué le podría ir contando? ¿Qué le podría ir diciendo? Y bueno, eso me llevó a empezar a publicar. Un día dije, che, voy a empezar a escribir sobre liderazgo, si alguien le pinta seguirme. Empecé a publicar creo que es World Hey, es como un blog de los de 37 Signals. ¿Ubicás? Ubico a DHH y su tienen bandita. como un mail de ellos que se llama Hey. Hey, sí. Y si vos tenés ese mail, es como que te trae un feature que es un blog público. Entonces le mandás un mail a world.hey.com y queda público en un blog tuyo. Qué interesante. Es bien sencillo, ¿no? Es tipo tu nombre, una descripción y van quedando los artículos. Empezó a publicar ahí. Mirá. Y se empezó a suscribir gente, obviamente al principio, friends, family, claro, ¿no? Amigos, sí. Y se empezó a suscribir gente y tal. Eso me empezó a motivar, y una de las mejores cosas que hice fue decirle a la gente, todos los miércoles va a salir un nuevo bocado. Claro. Yo le llamo bocados porque no son muy largos, son cortos, te tienen que dejar como un buen sabor. Ok, ahí va.
Y ahí ya quedaste clavado. Y Todos ahí los miércoles claro, había que todos los publicar. miércoles tenía que salir algo. Porque ya venían a llegaba el decirte. miércoles y si no publicaba algo sentía que estaba defraudando. Pero te llegaron a decir algo. Los pocos que me decían igual, pero nunca falté, ¿no? Entonces, bueno. por eso digo que fue lo mejor que hice, porque hasta el día de hoy, todos los miércoles publicando, Mirá. es como que eso me habilitó una maquinita, ¿no? De ir perfeccionando, ¿no? El arte de la escritura, y de lo que escribís cada miércoles pueden surgir otras cosas como nuevas ideas, videos, Claro. charlas, lo que sea. Pero bueno, eso empezó de a poco. En un momento dije, che, esto tiene que tener como una página propia, tiene algo un poco más pro, y le busqué un nombre, le puse Para Masticar, ¿no? Entonces, Ahí va. los bocados Estaba para lleno de masticar. bocados. Y masticar es eso de pensar las cosas, ¿no? De darle tiempo a las cosas. Entonces el bocado no solo es corto y te tiene que dejar pensando. Esa es un poco Es una linda metáfora. Sí. La Yo idea. no la había casado así de lo que era, pero claro, viste cómo son las metáforas. Están ahí Sí, a la sí. mano. Tal cual. Y bueno, ahí arranqué el sitio, que el blog público Para Masticar. Tienes un newsletter que te suscribís y te llegan por mail. Y después con el tiempo empecé a probar cosas, ¿no? Che, y capaz que para que llegue más gente abro un Instagram y empiezo a publicar fotos en Instagram. Y empecé con eso. Y después los videos y tal, como que fue creciendo la cosa. Y el Insight Strategist es como que, para empezar, el título lo inventé yo, la etiqueta. Ok. Que creo que existe en otros contextos, no sé si en algo de analytics de Facebook, no sé, yo busqué y creo que Sí, existe. sí. En este caso lo inventé yo, porque creo que un poco apunta a lo que yo quiero generar con lo que hago en Wireworks hacia afuera o en cualquier lado, incluso con amigos y familia. Yo quiero ayudarte a vos a que tengas un insight, que es ese momento que decís, ajá, me di cuenta de algo que antes no veía. Que es lo que me ayudó a lograr Sebastián en la cocina. Claro. Como en ese momento, ese clic que alguien por ahí lo logra contándote algo, lo logra haciéndote una pregunta, lo logra con el silencio, ¿no? Sí. Se para en silencio y vos mismo te das cuenta de algo. Entonces yo quiero que la gente tenga esos insights en su vida, ¿no? Para sus proyectos, para lo que sea. Bueno. Y el strategist es como el que busca generar Claro. insights, ¿no? No, está bueno porque es justo lo que vos decís. Es tipo de repente una palabra, un algo en un momento exacto es lo que te hace cambiar la cabeza, como te pasó a vos. Y todo eso tiene una ciencia, tiene el momento, qué es lo que tenés que decir, cuándo lo tenés que decir, cuál es el contexto en el que lo decís, etcétera. Es más bien como un ingeniero. Sí, El strategy está bien, pero podría ser insight ingeniero, tranquilamente. Y eso del momento que decís es tal cual, porque hay algunos bocados que escribí que capaz que alguien los leyó y no me dijo nada, pero después los volvió a leer, no sé, al año y medio, y me dijeron, ahora me hace sentido. Claro, tiene sentido. Pues es como que lo agarró en un momento de su vida en el que eso tenía sentido. Tal cual. Que también pasa con los libros, ¿viste? Capaz que hay algún libro que lo lees porque te dicen que es el mejor libro del mundo y decís, pero esto no tiene sentido. Sí, y después lo lees dentro de 5 años y decís, tremendo libro. Sí. Sí, hay un par de libros que tenés que leerlos constantemente. Yo lo tengo en loop ahí porque es literal. Arrancás la página 1 después de haberlo leído todo, decís. Porque a veces capaz que los libros están armados así un poco también, ¿no? Como es cuando lo leíste todo, es tipo, ahora que sé lo que está en el final, entiendo el principio mejor. Son como esas pelis que tenés que mirar 2 o 3 veces para entenderlas del todo. ¿Algún libro en particular que tengas así como...? Simón Sinek me genera ese efecto. De que yo siento que aparte está bueno, porque de repente alguien que lo mira de afuera dice, este loco sube siempre lo mismo a las redes. Pero es para generar ese efecto, porque yo de repente lo escucho mañana hablando de lo mismo que ya lo escuché hace 2 semanas y digo, claro, ahora que yo sé, o ahora que yo estoy en esta situación, este pique en general son piques, esto tiene sentido. Sí. Después tengo un par de libros, el que tengo ahí que leo 2x3 es el del Kiyosaki, el Padre Rico, Padre Pobre. La primera vez que lo leí fue tipo, no entiendo nada de lo que está diciendo este loco, y lo voy entendiendo como de a puchitos, porque lo tengo ahí en la mochila y literal lo tengo en loop. Es tipo, termino el último, lo vuelvo a guardar y después me subo un bondi y arranco de cero de vuelta. Claro. Pero sí, ese efecto es real.
Sí. Bueno, algo relacionado a eso de la reiteración es como que a veces me hace dudar, sobre todo con los libros así de no ficción, que es como que uno piensa que podrían ser más cortos de lo que son, ¿no? Como que capaz que son de 300 páginas y te está hablando de Start With Why y capaz que podría ser de 100 páginas o menos, ¿no? Sí, pero capaz que sea largo tiene el efecto ese que vas digiriendo el concepto con diferentes historias o anécdotas. Sí, o mismo que pensás que algo es filler, pensás que algo está ahí para adornar el libro, hacerlo más gordo, y después cuando lo volvés a leer decís, está, claro, es un dato clave si lo vengo a mirar desde este lado. Si no estuviera esta parte, no llegaría nunca a entender este concepto. Sí. Tal cual. Sí. Che, bueno, entonces entendió, ahí entendí un poco mejor lo de Insight Strategy. Y bueno, dentro de los medios para generar insights, si se quiere, a los que recurro está la escritura, las publicaciones, las newsletters, los videos, dar charlas en eventos o en empresas. Ahí va. Y después el componente más hands-on quizás, que serían como algo así como sesiones de coaching que yo hago dentro de Wireworks, que por un lado soy acompañante estratégico de José, el CEO, y después con todos los developers o quien quiera acercarse porque esté transitando algo en el proyecto que le genera dudas o tiene preguntas o quiere otra perspectiva sobre algo, tengo reuniones con ellos y bueno, un poco les hago preguntas, los hago pensar, les traigo estas ideas. Sí, quería un poco, tenía ahí anotado para preguntarte sobre las Clarity Sessions que tenés. Porque yo te encontré así, o sea, un día entro a leer algo que me gustó también que el formato es medio extraño, porque vos publicás desde la newsletter que está brandeada de Wireworks, publicás con tu nombre y la firmás vos. Y yo dije, qué raro esto. No es muy normal, en general es más tipo corpus speak, digamos, tipo las empresas sacan algo hecho por alguien que nunca sabés quién es. Y aparte al final el tuyo tenía un link que te llevaba a un Calendly. Yo dije, puta madre, tengo que hacer clic. Y ahí fue como hablamos la primera vez. Sí. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué sentido tiene dentro de Wireworks? Porque me gusta hacer cosas que un poco escapan de lo común o de lo normal. Ponele, capaz que ahora haces un video y tenés que ponerle cortes para que sea dinámico, no sé qué. Yo te hago el video y no le saco nada y le dejo todos los errores y no sé qué. O a los bocados que publico no les pongo títulos clickbaity. Y capaz que cliquean menos personas, pero es como que yo le pongo el título, me parece más acorde. Entonces un poco eso me lleva a hacer lo que siento que para mí estaría bueno y después, bueno, capaz que después no funciona bien, no sé, Pero, claro, yo venía publicando vía la newsletter de Para Masticar. Y en un momento dije, siempre en español. Por ahí podemos experimentar con ver si este contenido puede resonar en Estados Unidos o en inglés. Y sacarle jugo a las cosas que yo ya vengo escribiendo hace 3 años desde la cuenta de Wireworks, ¿no? Y ahí es como que desde Wireworks hay más llegada hacia Estados Unidos. Y porque también me gustaría esto de Insight Strategy, potencialmente podría ser una buena cosa poder tener reuniones con potenciales clientes o líderes de equipos en el mundo a los que pueda ayudar, ¿no? Tener una sesión que puedan decir, me junté con este tipo, me dejó pensando, me ayudó a ver las cosas de otra forma y después él asocia, este tipo trabaja en Wireworks y asocia esa forma de pensar y ver las cosas con Wireworks. Si yo tuve una llamada con él y esta gente que lo tiene todos los días ahí debe estar iluminada. Exacto. No, está bien. Que aparte digo, me imagino también que en un punto en esa trayectoria te va quedando un poco, como es la metáfora esta del pez grande en el estanque pequeño, te va quedando un poco chico decir, tipo, tenés la cantidad de personas que tenga Wireworks, que no sé cuántas son, pero en un momento es tipo, ya hablaste con todo el mundo. No puedes tener una conversación profunda con cada persona todas las semanas. Entonces también vas extendiendo el alcance de lo que tenés y vas sembrando, digamos, cosas buenas de todos lados también. Está bueno. Porque aparte me imagino que si lo vas a hacer en empresas, te empezás a alimentar de insights de otros lados que tienen situaciones que Wireworks no tiene y después lo incorporás de repente en Wireworks o se lo puedes dar a alguien más. Eso también es un rol, es interesante. Tal cual. ¿Te ha ido bien con eso de las Clarity Sessions o fui el único que hizo clic? Van lentos. Porque uno de los temas que tengo es que por alguna razón llega más a gente en español.
Ah, Que ahí pueda que haya algo de que el LinkedIn de Wireworks tiene más contactos de por acá, El de algoritmo, la cosa de contratación. Claro. Entonces estoy viendo si hay forma de virarlo, que hay una posibilidad, son los ads, no sé, Sí. como buscar una forma de decirle al algoritmo, che, los posteos de las del Clarity Journal, llevarlos más hacia Estados Unidos a ver qué Claro. pasa. Pero es como un experimento que voy viendo, ajustando y aprendiendo en el camino, ¿no? Pero está interesante. Sí, en español o de Uruguay, me imagino, más que nada, porque te debe estar acotando a donde estás. Sí. Qué loco. Pero o sea, estamos hablando acá gracias a esa newsletter, o sea que ya valió funcionó, la pena. Bien. ¿En español o en inglés? Claro. ¿Qué te iba a decir? Te hago una preguntita más y capaz que lo dejamos si quieren tirar alguna pregunta. No llegamos a hablar de cómo... Tenés razón, sí, hablemos un poco del libro. El timer me importa poco. Pero si querés preguntar antes lo que tenías para preguntar. No, quería abrirlo un poco más a cómo estás diseñando tu roadmap personal, a dónde te está llevando esto. Pero mezclámelo un poco con el libro. En un momento decidiste imprimir algo y lo tenés en Amazon, lo vendés. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, bueno, desde que arrancó para masticar es como que yo tengo muy la filosofía de tratar de hacer cosas que me gusten y me interesen y me copen y me llenen, ¿no? Como que no me drenen la energía. Claro. ¿No? Entonces yo siempre busco que sea sostenible y que esté llevado adelante de una forma que yo lo quiera hacer, que yo todos los miércoles quiera publicar algo. Y no que llegue el miércoles y diga, tengo que publicar. Claro. Entonces eso me lleva un poco a elegir el proceso de escritura, cada cuánto saco cosas, cada cuánto saco videos, si hoy quiero sacar, hoy no quiero, no saco. Como que no me guío tanto por el que crezca ya, sino porque sea sostenible. Claro. Entonces vengo haciendo eso. Amén de eso es como que está la aspiración a que en algún punto como que empiece, no sé, a generar algo más fuerte y que llegue a más gente y que potencialmente también sea un medio de vida alternativo, ¿no? Como todo. Pero no quiero apurar eso. O sea, si viene antes mejor, pero digo, no quiero pisar el acelerador sin... Sí, saltar de algún paso fundamental. Ahí va. Y en ese sentido es como que siempre elegí esperar a que surjan cosas claras para ofrecer, si se quiere. Y no forzar, tipo, desde el año 1 decir, voy a inventar la guía de los 5 pasos para domar a la bestia y la saco. Claro. Y si para mí no tiene sentido, no lo voy a hacer. Entonces, yo lo que fui haciendo en los años es... Una de las características del blog es que voy como semana a semana desarrollando cosas que están en mi mente. Porque también eso es como que escribo de lo que tengo en la mente ese día. Y generalmente lo que tengo en la mente ese día, capaz que lo sigo teniendo en la mente la semana siguiente. Entonces hay muchas cosas como la bestia que aparecen un día y después como que las voy desarrollando y descifrando a lo largo de las ediciones. Y bueno, la bestia fue una de esas cosas, ¿no? Que a lo largo de muchos bocados fui como que construyendo la imagen y las herramientas para domarla y el personaje en sí, digamos. Vos le llamás la bestia a la voz esa que te dice, vos no lo hagas, es no la voz, lo escribas. Sí, la bestia es, por ejemplo, antes de venir a este podcast, o sea, desde hace 2 días, la bestia estaba presente en mí, ¿no? Como, y saldrá bien la conversación y si se suspende capaz que no me quejo. Claro. Esas cosas, ¿viste? Que te hacen dudar, como el miedito, ¿viste? Sí. Esa es la bestia, que a veces por ahí es más explosiva, no sé, alguien te pega una patada en un partido de fútbol y te vuelves loco. Es la bestia que te toma y como que por ahí te lleva a hacer cosas que no harías si estuvieses... tranquilo. Y a veces es más silenciosa, es como una ansiedad o una cosa que te agarra y no te das cuenta porque no estás yendo al gimnasio hace 3 meses y te cuesta moverte, pero no sabes por qué es. Sí. Y vos en lo racional decís, pero quiero ir al gimnasio porque es bueno, pero no podés hacer que tu cuerpo se mueva. Claro. Es como que todo eso es la bestia y es lo que me estaba llevando a mí a ver todo lo negativo en aquel proyecto y a quejarme. Y bueno, un poco la idea es empezar a ver a esa bestia, avistarla, le llamo yo, como si fuese un animal, ¿viste? Los etólogos que estudian a los animales en
en sus hábitats naturales, a ver cómo se comportan, cómo se mueven y los entienden. Bueno, observar a tu propia bestia, empezar a entenderla y empezar a descifrar, bueno, cómo calmarla, qué patrones sigue, cómo poder domarla. Esa es un poco la idea de la bestia. ¿Y cómo llegué a esto de la bestia? Me perdí. Yo te pregunté qué era directamente. Ahí va, está, eso es la bestia. Porque estabas hablando, y el libro, digamos, vos le llamaste. Ahí va. Y bueno, y ahí empecé a sentir que había algo con la bestia que tenía como forma, ¿viste? Y este concepto es como que además me que aparte es re loco, porque te distrae, te pone... Claro, viste como algo te gusta, se lo querés decir a la gente y le querés hablar de la bestia, claro. No sé qué, y alguien se calienta en algún lado y le decís, se le escapó la bestia. Como me empezó a gustar y dije, esto lo tiene que conocer más gente. Claro. Porque además, cuando vos tenés un concepto así, también es un medio para transmitir tus ideas y que lleguen a otros. Porque si todos tus posteos son de cosas diferentes, capaz que es más difícil para alguien que te lee comunicarle a un amigo sobre qué escribís vos. Ahora, si vos le das la label, la bestia, es como le estás dando un hilo conductor, ¿no? Claro, todo decirle lo que la bestia a tus amigos, no sé qué. Este escribe sobre la bestia, este es el de la bestia. Entonces, como empecé a ver algo ahí, ¿no? Y bueno, y la idea de tener un libro es como que siempre me hizo sentido, porque estoy escribiendo hace 3 años, y además con esto de que voy descifrando cosas posteo a posteo, es como que medio que en algún punto voy escribiendo un libro a lo largo de las ediciones, salvo cuando meto cambios de tema, ¿no? Pero entonces... Sí, que un libro no tiene por qué tener una historia contada, o sea, perfectamente puede ser una serie de bocados. En un momento me propuse escribir un libro antes de esto. Y como que al final no escribí nada porque estaba con la idea de tipo, escribir un libro me tengo que sentar de cero, tener una idea original y escribir 1 año y medio y como que no arranqué. Y ahí es como que estaba priorizando escribir un libro, no estaba priorizando esto de la bestia, creo que me estás haciendo acordar a aquel posteo que te comenté en un momento y discutimos ahí sobre los goals, ¿cómo se llama en español? Objetivos. Sistemas versus objetivos. Claro. Justamente, vos te ponés como objetivo escribir un libro y digo, el libro va a salir, pero ¿cómo? Porque capaz que sale el libro pero no tiene nada interesante, capaz que entonces desarrollar el sistema de escribir termina sacando un libro, digamos. Y fue tal cual, porque semana a semana fue un sistema que durante 3 años como que me ayudó a generar material suficiente para tener algo. Claro. Y ahí lo que pasó fue que en febrero me respondió a uno de mis bocados un lector español. Me preguntó, ¿no has pensado en armar un compilado o algo? Yo creo que le podría hacer mucha ilusión a tus lectores tener un librito ahí con tus mejores posteos. La biblioteca de huevos. Y ahí dije, ahora me lo dijo alguien que no soy yo, ¿no? ¿Viste? Cuando alguien te dice que podría estar bueno que haya un librito, pero no sos vos, es como que, lo dice él. Y ahí como dije, vamos a armar un librito con bocados. Y empecé con un compilado de bocados. Y el primer compilado era mucho más que la bestia, ¿no? Ahí va. Y ahí empecé como a decir, pero si hablo de la bestia y hablo de la persecución, que es otra de las cosas de las que yo hablo, y hablo de no sé qué, como al final el libro de qué es. Y si me centro en uno, capaz que queda más cortito, pero transmite mejor la idea y transmite la idea más poderosa para mí. Claro. Y ahí empecé a cortar y dije, compilado de la bestia. Y empecé a editar los bocados para que funcionen al hilo y que tengan sentido y que se referencien uno al otro. Y ahí armé el libro. Y lo terminé autopublicando por Amazon. Eso es fantástico, que se pueda hacer eso. Se puede hacer, sí. Sí, lo autopubliqué por Amazon y tiene la contra de que está en Amazon. O sea que te lo tenés que traer de allá. Seguro. O leer por Kindle. Pero yo me vengo trayendo de a 20 copias cada tanto para poder vender por Instagram, para ofrecer acá, ¿viste? Pero en algún momento es como que podría ir a hablar con alguna librería a ver si quieren que lo produzcan, a ver si funciona, ¿viste? Pero está, y así llegó la bestia. Qué lindo. ¿Y a dónde? Bueno, ahora dijiste ahí, tuviste con el ejercicio editorial que hiciste para el libro, también ya te posicionaste para hacer otro sobre tu otro vertical, digamos. Sí.
Entonces Sí. ahí ya me contestás un poco la pregunta de a dónde querés que te lleve todo esto, ¿no? Porque está, bueno, digo, juventud, quedan un montón de años todavía. A dónde estás apuntando la escritura? Más allá de los temas, tipo, ¿dónde querés llegar Sí. con todo eso? Mirá, no tengo como un norte clarísimo, tengo como una dirección y de ir haciendo las cosas que me hacen sentido. Ahí va. Pero sí, siento que este libro me dio como un foco claro sobre el cual basar mi contenido o sobre el cual puede girar todo mi contenido. Y sea las charlas que puedo ofrecer o lo que sea, es como que es una de las metáforas a las que recurro y me identifican. Y eso un poco me dio ganas de empezar a hacer más cosas. Claro. Entonces, por un lado está la oportunidad de empezar a ofrecer charlas para empresas, que es algo que empecé a ofrecer. Entonces Ok. puedo ir a hablar de autoliderazgo, contar mi historia, relacionarlo con el caso de la empresa y siempre poner a la bestia en el centro, ¿no? Y por ahí recurrir a las historias que tengan sentido para esa empresa. Claro. También estoy pensando por ahí puede ser ofrecer estas sesiones que yo hago como Insight Strategy, bueno, para la gente, ¿no? Para seguidores que quieran tener sesiones de esas conmigo, que estén pasando por algo en su vida profesional o personal. Y ni que hablar, sacar más libros, ¿no? Es Sí. como que ahora que saqué uno me dan ganas de sacar otro. Sí, sí. Pero tampoco es que tengo claro sobre qué sería ese Claro, otro. ¿para qué va? Pero es como que son cosas que me entusiasman y entonces las quiero perseguir y hacer y ver a dónde me llevan. Pero no sé a dónde me van Claro, a llevar. a dónde no sé. No es que tenga un destino claro. ¿Viste este speech que daba Steve Jobs? Uno que es medio famoso, creo que lo dio en Sí. Stanford, no sé qué, que él hablaba de tipo que no puedes unir los puntos hacia adelante. Sí, Es eso. Es tal cual Es tipo, ok, tenés que ir siguiendo la intuición y ver a dónde. Después sí, mirando para atrás decís, mirá, esto me llevó a esto y esto a esto. sí. Pero para adelante es muy difícil. Es que es tal cual, o sea, cuando yo te digo que en aquel momento en la cocina, cuando se me escapó la bestia, era la bestia, es porque estoy uniendo esto con algo de mi pasado, Claro. que en ese momento para mí no, estaba frustrado, estaba caliente, pero ahora Sí, es sí. como que era la bestia, ¿no? Bueno, eso también, ¿viste? Y es lo que tiene, ¿viste? Que, claro, justamente todos estos bocados, como que después lo puedes relacionar con cosas, porque viste que también el Tony Robbins, que también hablamos la otra vez Sí. que charlamos, tiene ese ejercicio, loco, dice, tipo, che, bueno, ponerle un nombre a esa personalidad agresiva, no sé qué. Entonces la bestia es un poco, fue para donde lo llevé yo al toque, fue tipo, claro, mirá, le estás poniendo un nombre a, tipo, de repente la personalidad que no te sirve para el día a día. O sea, eso está bueno. Bueno, Sí. se me escapó la bestia, literal. Sí. Entonces está bueno. Sí. Eso es lo. Que creo que ahí hay algo de. ¿Viste cuando viene un amigo y te cuenta algo que está viviendo y vos desde afuera es como que le decís, pero lo que tenés que hacer es esto, o es obvio? Claro. Pero para él es imposible darse cuenta porque está como enredado en la emoción de la situación. Sí. Es como que esa distancia que tenés vos te da una perspectiva que te permite analizar lo que a tu amigo le está pasando Claro. con más facilidad. Y ponerle nombre a ese costado emocional más negativo, agresivo, o lo que sea, es como que en alguna forma te ayuda a ganar esa distancia mentalmente. Seguro. ¿No? Es una herramienta de distanciamiento. Entonces, al vos empezar a hablar de todo eso como tu bestia, podés empezar a verla como desde una perspectiva más alejada y por ahí podés empezar a ver cosas o a tratar de cambiar comportamientos como le sugerirías a tu amigo. Sí, sí. Identificarla como otra cosa que no sos vos, digamos. Sí. Che, buenísimo. Yo seguro si me pongo a pensar tengo un millón de cosas más para preguntarte. Pero no quería que se me acabara el tiempo sin preguntarles a ellos si no tienen alguna pregunta que le quieran tirar a Rodri. ¿Sí? Tienen con fe. No sé si. Pará, yo dejé un mic ahí separado. Con el mic. Sí, vamos a ver, a ver si anda. Probando. Sí, un poco más lejos. Y del costado. Es acá. Ahí va. Ahí estoy bien. Sí, ahí está, recontra alto. Más Sí, lejos. eso está al palo. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora sí, dale. ¿Ahora estamos bien? Sí. Perfecto. Tengo dos preguntas que pueden estar conectadas entre sí. La primera es como un poco... Te mando las dos y capaz que las puedes enlazar. Dale. Un poco tu rutina de escritura hoy. Dijiste que publicás desde hace 3 años todos los miércoles, ¿verdad? Entonces un poco preguntarte...
esto es, tus publicaciones son como algo más de eso que va surgiendo semana a semana, sale de una cosa que te pasó la semana, o capaz que escribís varios bocados en una tanda que estás inspirado y después, bueno, los vas como lanzando secuencialmente los miércoles. ¿Cómo es más tu rutina como escritor en algo que tenés que sacar semana a semana? Y la segunda pregunta es, siendo un Insight Strategy, y vos contando cuál fue como un insight disparador para vos en todo lo que te llevó a hoy, y siendo una persona que le gusta esto de dar insights hacia afuera, ¿cómo recibís vos hoy los insights hacia vos? Los insights hacia mí. Sí. ¿Qué cosas me dan insights Claro, a mí? exacto. Ok. Bueno, empezando por el proceso de escritura, es algo que también he ido variando, pero con él al principio, el primer año, me pasaba a veces que me había dicho a mí mismo que a las 8 de la mañana del miércoles tenía que salir el bocado. Porque yo decía, así cuando la persona llega al trabajo y abre el mail, tiene para leer el bocado y capaz que le hablo de algo que le pueda hacer pensar en el día. Y claro, me empezó a pasar que capaz que era martes de noche y todavía no tenía el bocado, no había escrito nada. Y me quedaba hasta las 4 de la mañana escribiendo. Y en un momento dije, no funciona. Entonces empecé a escribir más tarde, a publicar más tarde. Y después eventualmente dije, sale el miércoles cuando pueda, cuando tenga algo. Después pasé por etapas de planificar lo que iba a sacar. Y capaz que un día decía, el viernes anterior, el miércoles siguiente voy a hablar de tal cosa. Entonces ya iba pensando, no sé qué. Y el lunes lo empezaba como a escribir. Y llegaba el martes y lo iba puliendo. Y como que algo tampoco porque después estaba desde el viernes ese hasta el miércoles pensando en la escritura del bocado y no quería que me lleve 6 días, ¿entendés? 4 días. Los dos extremos, o no pienso, claro. Pienso el último momento o paso todo el tiempo pensando. Entonces hay mucho de eso ir probando. Y después lo que empecé a hacer, que es lo que hago ahora, es... No, el bocado sale el miércoles y se escribe el miércoles. Okay. Y no se escribe nada antes del miércoles. Que a priori es como decir, jugado, ¿no? Porque si el miércoles no sale nada, fuiste. Pero me empecé a dar cuenta que un poco ponerte límites es como que te fuerza a mejorar en la habilidad, ¿no? En la escritura en este caso, porque es como que tengo 6 horas, en estas 6 horas tiene que salir bien, tiene que salir algo, no es tengo una semana y lo puedo ir haciendo ahí más o menos. Entonces como que eso cada miércoles me ayuda a que cada vez escribo cosas con menos tiempo. Y lo que sí hago es escribo el miércoles de cero, pero por ahí vengo pensando en algo desde antes, ¿no? Capaz que hay algo que pasó el sábado. Y soy muy de escribir de cosas que pasan en cualquier lado, ¿no? Estoy en una reunión familiar, no sé, el otro día saqué un video de cómo se corta el pan de los panchos. Se habló de eso y la gente está hablando de eso y yo estoy pensando, esto de acá puedo escribir algo. Claro. Y me quedo pensando y el miércoles escribo. Entonces, más que nada es así ahora el proceso. Que puede ir cambiando, ¿no? Porque si algo me fui dando cuenta es que uno piensa que ya sabe cómo hacer las cosas y subestima su capacidad de cambio, ¿no? En el futuro. Claro. Y después vas cambiando y te das cuenta que lo que hacías hoy ya no te gusta más o te gusta... Y las costumbres. ¿Cómo cortar los panchos? Y yo siempre lo corté así y tipo, nada que ver. También. La otra pregunta... La de los insights. Sí. Yo creo que leyendo lo que fui leyendo online y leer los bocados, ahí para mí, digo, no lo voy a contestar yo, pero, dale, pero quiero agregar algo. ¿Vos qué dirías? Porque justamente yo creo que se genera como algo que es exponencial ahí, porque en realidad yo lo que veo es que no es que sos vos, o sea, si bien tenés reflexiones que son tipo, bueno, ¿cómo se cortan los panchos si sacás algo? También reflexionás sobre cosas que otras personas dicen que tienen un poco el mismo rol que vos de liderazgo. Entonces está bueno porque como que vos te unís a una red de gente que digamos, vos recibís el bocado de otra persona, como Tony Robbins, toda esa gente que está escribiendo todo el tiempo de eso, y lo sacás en la manera en la que vos lo interpretaste y enriquecés esa conversación. Sí. Porque creo que la pregunta iba más por tipo, bueno, está bien, vos estás acá, tipo reconocés, emitís un artículo
Pero después lees lo que escriben los demás o qué. Porque creo, o sea, para mí la respuesta sería tipo, está en la ontología de lo que haces, incorporar los conocimientos de los demás también. Sí, ¿no? sin duda. Sí, es como que se me vienen dos cosas a la mente. Por un lado, relacionado a eso, que es Sí. como el consumo de contenido, que ahí entra, bueno, mirar videos de Tony Robbins, de quien sea, de otra gente, escucho muchos podcasts, leo libros, como comentaba, y también tengo conversaciones, ¿no? Estas conversaciones que yo digo de Insight Strategy dentro de Whiteworks o por fuera, también me generan cosas, ¿no? Porque muchas de las veces que escribo sobre cosas que hablé con alguien. Capaz que alguien me contó algo que estaba pasando en el proyecto y eso me generó un insight de, lo que le está pasando tiene que ver con esto de la bestia o con esto de no sé qué, y voy y escribo. Me imagino que también vienen y te dan tipo consejos sin preguntar. También alguien te dice, che, deberías hacer esto, y es lo mismo, un poco lo mismo. Sí. Tipo, no es alguien escribiendo, Sí, pero sí. lo incorporás. Sí, sin duda. Entonces está como ese lado más de consumo que me genera insights. Y después está el lado de la escritura. Que la escritura yo me he dado cuenta que te genera insight por sí mismo. Que es algo difícil de hacer, pero es como que cuando vos te pones a escribir te das cuenta de los baches de conocimiento que tenés o de lo poco que sabés sobre algo que Claro. creías que sabías mucho. Porque capaz que es algo que haces o que intuitivamente conoces, pero cuando lo tenés que poner en palabras te das cuenta que no sabes expresarlo muy bien. Claro. Y ese ejercicio es como que te fuerza a entender bien qué es lo que pensás o por qué lo pensás, o a investigar para entender mejor. Entonces creo que también parte del proceso de obtener insights es escribir todos los miércoles. Pues por ahí le genero insights a otros con lo que escribo, pero me estoy generando insights a mí mismo al escribirlo. Claro. Bueno, Perfecto, gracias. buenas. ¿Pasás, Grillo? A ver si te escucho. No. Se escucha que- Estaba en menos 20. Sí. No, creo que no era para preguntar. No ibas a preguntar, estabas No, preguntando. estaba chequeando. Querías acariciar el micrófono nomás. Bueno. Buenazo. Che, muchas gracias por venirte hasta acá. No, gracias a vos por la por invitación. el ratito. La verdad que es tipo súper nutritivo. Son de esas cosas que siempre digo, vale, lo tengo que escuchar de vuelta. Lo voy a escuchar de vuelta porque lo voy a tener escrito. Pero muchas gracias a los que están del otro lado, que siempre se cuelgan escuchando esto. Y bueno, veremos qué más podemos hacer. Después cuando saques el segundo libro, ahí venís a Ahí va. hablarnos sobre... Cuando ya la bestia quede en el pasado completamente dominada. Sí. Va, Nos no, yo contaron. creo que es de por vida eso. Sí, ¿no? No se domina. Pero bueno, no, gracias Pero bueno. a vos también y para mí también como tener esta oportunidad y poder contar todo esto también me ayuda a mí a Claro. unir los puntos, como decías, ¿no? Como Steve Jobs, porque los estoy viniendo en el momento. Ya he contado cosas similares, pero es como que siempre es un ejercicio, ¿no? De recorrer toda la historia para que llegar a esto tenga sentido, ¿no? Armar la línea temporal ahí sobre la marcha. Bueno, Bueno, chao, gracias. Y ahora